Amados hermanos y hermanas, yo quisiera hablarles sobre una pregunta. ¿Qué es un cristiano? ¿Qué es una cristiana? Basado en 1 de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 4 al 10. Le hago esta pregunta porque parece fácil definirlo, pero algunas veces no es tan fácil explicarlo. Yo me recuerdo que antes de 1979, hace un montón de tiempo atrás, yo tenía 11 años, yo no tenía ningún concepto acerca de cristianismo. Yo no nací en una iglesia, yo no nací en un hogar cristiano, yo nací en un hogar disfuncional. Usted menciona un problema, nosotros teníamos ese problema. No había concepto en mi vida de qué era oración, de qué era venir a la iglesia, de qué era compartir. Por lo tanto, esta pregunta, ¿qué es un cristiano? Quisiera yo tratar de definirlo. Como primer punto, tratar de definir la palabra cristiano no es tan fácil como parece, porque depende cómo uno lo define. 92% de la población americana dice que cree en Dios. 83% de la población americana dice ser cristiano o cristiana. Por lo tanto, si uno le pregunta a cualquier persona en cualquier ciudad en este país si es cristiano, va a recibir un montón de diferentes respuestas. Algunas personas van a decir, por supuesto soy cristiano o cristiano. Yo nací en América. Hay otros que dicen, naturalmente soy cristiano o cristiana. Yo me crié en un hogar cristiano. Otros dicen, yo soy bautizado. Otros quizás dicen, yo soy presbiteriano. Algunos dirán, yo voy a la iglesia, el Redentor. Algunos de nosotros quizás podemos decir, yo leo la Biblia todos los días. Y algunos pueden decir, yo hice una profesión de fe, yo pasé a frente, yo escribí mi nombre en una tarjeta, yo levanté mi mano. Bueno, básicamente un cristiano hoy en día es la persona que lo define en esta sociedad. Uno puede definirse como un cristiano y tenemos un montón de diferentes expresiones de cristianismo. Los miércoles por 2 meses yo hablé acerca de la diferente manera que las denominaciones se reúnen, creen y practican ciertas cosas dentro del árbol grande del cristianismo. Estudiamos diferentes denominaciones de una forma objetiva, positiva, de cosas que podemos aprender y crecer y creer juntamente. Nosotros vimos que dentro del árbol cristiano hay gran unidad, no hay uniformidad, pero hay una gran unidad dentro de la diversidad en el pueblo de Dios. Por lo tanto, ser cristiano depende cómo uno lo define en esta cultura, en esta sociedad. Hay algunos cristianos que son más progresistas, otros que son más conservadores, otros que son más moderados. Hay algunas personas que ni van a ninguna iglesia, pero todavía se consideran cristianos según las encuestas que se hace aquí en los Estados Unidos. Por lo tanto, en mi opinión, si usted se identifica como cristiano o cristiana, yo no voy a discutir con usted, yo no voy a argumentar, yo voy a creerle. ¿Ay? Parte de nosotros también podemos aceptar a las personas según ellos se identifican. Pero aceptar no significa que estamos de acuerdo. Usted no sabe que usted puede tener amistades que quizá piensen diferente a usted en cuanto a lo divino, en cuanto a lo religioso, pero todavía pueden ser amistades que usted acepta como personas que son creadas a la imagen de Dios y los trata con dignidad. Usted aceptar no significa que tiene que estar de acuerdo. Yo conozco y tengo conversaciones con gente que dice un montón de disparates, en mi opinión. Pero todavía son personas que puedo aceptarla como persona amada y creada por Dios. ¿Sabe por qué? Porque Carmelo Mercado dice un montón de disparates también. Por lo menos en mi español. Mi español no es tan perfecto como lo de ustedes. Nosotros podemos estar de acuerdo, que podemos estar en desacuerdo en muchas ocasiones. Pero ¿qué es lo que la Biblia dice acerca de cristiano? ¿Cómo la Biblia define la palabra cristiano? Desafortunadamente no tenemos muchos textos en la Biblia que habla de la palabra cristiano. Solamente ocurre 3 veces. El segundo punto es que vamos a ver los 3 textos rápido que se encuentra la palabra cristiano en la Biblia. Primero se encuentra en Hechos capítulo 11,
verso 26. Y yo voy a leerlo y usted simplemente puede escuchar. Y dice, fue en Antioquía, una ciudad, donde a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. Una iglesia gentil, la mayoría de ellos no eran judíos, una iglesia misionera donde Pablo, Bernabé y otros líderes religiosos se reunían, y por primera vez escuchamos la palabra cristiano en Hechos capítulo 11. Hechos capítulo 26, verso 28, dice que Pablo está hablando ante un gobernante que no es judío, es pagano, es una persona que adora otros ídolos y se llama Agripa. Y está compartiendo su testimonio, está hablando de Jesucristo, y Agripa le dice a Pablo lo siguiente, dice, por poco me convences o me persuades a ser cristiano. Es la segunda vez. El gobernador no se convirtió, pero por poco se convence y lo persuade de ser cristiano. Y tenemos el tercer uso de esta palabra en 1 de Pedro, capítulo 4, verso 16, que dice el autor, pero si alguien sufre o padece por ser cristiano, que no se avergüence, sino que alabe a Dios por llevar el nombre de Cristo. ¿Notaron eso? Si alguien sufre por ser cristiano, que no se avergüence, sino que alabe a Dios por llevar el nombre de Cristo. ¿Qué podemos aprender de estos textos? Algunas cosas interesantes. Primeramente, el nombre cristiano no fue inventado por los creyentes, no fue inventado por los cristianos. Es un nombre dado por otros hacia nosotros. Segundo, podemos aprender que los cristianos primitivos tenían diferentes maneras de conocerse. Algunos se llamaban discípulos, otros creyentes, otros hermanos o hermanas. Se llamaban santos. ¿Usted conoce santos? Santos, right? Se llamaban también electos, los del camino. Tenían diferentes nombres los primeros creyentes de Jesús. También podemos aprender una cosa de esta palabra. Esta palabra fue usada originalmente de una manera negativa, no de una forma positiva. Fue una forma de burlarse, de despreciar a los que eran seguidores de Jesucristo. Los que pertenecían al partido de Cristo le hacían burla porque Jesús fue crucificado. Y ellos pensaban, aquella persona que sigue un carpintero, que fue un fracaso y que lo mataron y lo crucificaron como un criminal. Esas son la gente que se llaman cristianos. De manera que ellos usaron la palabra de una forma de burlarse y despreciar a los que seguían a Jesús, el crucificado, el fracasado. Por lo tanto, hay personas que yo le he preguntado, ¿qué significa ser cristiano? Algunos jóvenes y algunos adultos, muchos con muchos años en el Evangelio, pero en discusiones bíblicas o teológicas. Y algunos dicen lo siguiente, ser cristiano es seguir a Dios. Pero hay algo que falta en esa explicación. Si nota la pronunciación de cristiano, hay un nombre que resuena y es cristiano, Cristo. Y aunque nosotros afirmamos que Cristo es Dios, nosotros estamos diciendo es creer en Dios a través de la persona de Jesucristo. Dios se ha revelado de una manera única, de una manera singular, en una persona aquí histórica que vino 2000 años atrás, y nosotros creemos en ese Dios que envió a esa persona y tenemos una relación con esa persona que se llama Jesucristo. Ahora, con el tiempo, la palabra cristiano tiene una designación positiva. Ahora también, en cierta parte del mundo, cristiano también implica sufrir, ser reprochado, especialmente como era originalmente en el Nuevo Testamento. Ahora, buscando el diccionario, no sé si usted tiene un diccionario, ¿se recuerda eso? Era un libro que uno buscaba, ahora uno no usa diccionarios. Ahora uno hace Google, va a Wiki, uno va a Bing, uno va a Yahoo, ¿y qué más? Usted sabe, ¿eh? Usted busca allí, uno habla con su teléfono, le dice Siri, ¿right? Siri se llama. Siri, ¿qué significa cristiano? Y si usted busca secularmente, no religiosamente, yo busqué un diccionario secular. Yo todavía me gustan los libros, leer y tocar los libros y leerlos, ¿right? Y yo busqué un diccionario
que tiene la definición de cristiano. Y yo creo que esta definición es mejor que muchas explicaciones o definiciones que yo he escuchado de los mismos cristianos y cristianas. Mira cómo el diccionario secular define un cristiano o una cristiana. Dice, una persona que profesa creencia en Cristo como Cristo, creencia en Jesús como Cristo, o sigue la religión basada en la vida y la enseñanza de Jesús. Aquí la primera es one who professes belief. Yo estoy traduciendo esto de inglés a español. One who professes belief in Jesus as Christ. That's one. Que cree en Jesús como Cristo. Segundo, o que sigue la religión basada en la vida de Jesús, o follows the religion based on the life of Jesus and the teachings of Jesus. Tercero, one who lives according to the teachings of Jesus. Alguien que vive de acuerdo a la enseñanza de Jesús. So, fíjese bien, esa definición nos dice tres cosas importantes. Creer en Jesús, o sea, ser cristiano o cristiana, implica creer en algo, implica seguir algo, y tercero, vivir por algo. So, esa definición nos deja saber a nosotros que algunas personas en el mundo secular tienen un mejor concepto de lo que es cristiano. Creemos, seguimos y vivimos. Ahora, una forma resumida de definir cristiano o la cristiana es un seguidor devoto completamente a Jesús. A devoted follower of Jesus. Un seguidor completamente devoto a Jesucristo. Hay cosas que tenemos que entender con esta definición. Primero, ser cristiano no es por accidente. Significa que uno no puede nacer como cristiano. Uno puede criarse en un hogar cristiano, pero eso no le hace cristiano o cristiana. Diferente al judaísmo, la religión judía, uno puede ser étnicamente judío y también religiosamente judío, o uno puede ser étnicamente judío y no creer en Dios. Hay muchos judíos que yo conozco que son ateos, pero siguen siendo judíos, porque étnicamente son judíos. Cristiano es diferente. Cristiano, usted no puede ser cristiano simplemente porque nació en América Latina o porque usted nació en los Estados Unidos. Ser cristiano implica que uno no puede nacer o hacerlo por accidente. Segundo, también ser cristiano requiere una conversión continua de mente y corazón. Y Jesús definió conversión de, como leímos en el leccionario hoy en día, de negarse a sí mismo, tomar su cruz todos los días y seguirle. Esa fue la definición de Jesús acerca de un discípulo. Un discípulo es alguien que se aniega de sí mismo, que toma su cruz, cruz de sufrimiento, cruz de oposición y que le sigue a Jesucristo todos los días. Por lo tanto, todas esas cosas que yo le dije es porque yo quiero hablarle de 1 Tesalonicenses. Eso fue mi introducción. Ahora que yo voy a predicar. Ahora, si alguien está despierto, dormido, levántalo ahora. En esta iglesia usted puede dormir después que nos ronque. Está bien. Usted tiene permiso porque yo no lo tomo personalmente. Yo sé que el problema es suyo, no es mío. Yo sé que no comió bien quizás, tiene hambre, no durmió bien. Pero aquí, ahora que voy a predicar. A mí me fascina 1 Tesalonicenses, porque 1 Tesalonicenses es el primer documento que tenemos de todo el Nuevo Testamento. Antes de Mateo, antes de Marco, antes de Lucas, antes de Juan, antes de todas las demás cartas y escritos del Nuevo Testamento, el primer escrito que tenemos es 1 Tesalonicenses. Fue escrita más o menos en el año 50 o 51 después de Jesús. O sea, Jesús murió en el año 30 y 1 Tesalonicenses que leímos fue escrito 20 años después, 21 años después de la muerte de Jesús. Por lo tanto, 1 Tesalonicenses me fascina estudiarlo y leerlo porque me da como el primer retrato, la primera impresión de la iglesia primitiva. Hoy en día cuando tenemos eventos, muchos de nosotros tenemos Instagram, tenemos Facebook, tenemos Twitter y tomamos fotos, etcétera, para documentar el evento. Antes no había nada de esas cosas.
Lo único que nosotros tenemos, el primer documento misionero, el primer escrito de todo el Nuevo Testamento se encuentra en Primera de Tesalonicenses. Por lo tanto, es interesante que nosotros podamos entonces estudiar y ver qué fue lo que la iglesia bien primitiva creía acerca de ser cristiano o cristiana. Por lo tanto, yo me imagino que Pablo nunca se imaginó que su carta, que fue escrita en koiné griego, koiné significa common, común, en lengua de la calle. Él escribió no un griego sofisticado, clásico, sino el griego era de la calle. Él escribió un griego sencillo. Las palabras de Pablo, él nunca se imaginó que 2000 años atrás estuviésemos hablando de ella y traducida en español. Y hablando de ella en todos los sitios en Oviedo, Florida. Él nunca se hubiese imaginado eso. Pero nosotros tenemos 2000 años después el primer documento que tenemos acerca del Nuevo Testamento y nos da un retrato de la iglesia primitiva. ¿Y qué es lo que encontramos aquí? Encontramos que Pablo fue que levantó esta iglesia. En Hechos capítulo 17, si usted lee otro libro de la Biblia, usted ve que Pablo fue misionero y fue a este lugar por un poco de tiempo y empezó una congregación pequeña. La mayoría de esta gente eran griegos, no eran judíos. Había un poco de judíos y había un grupo de mujeres que eran líderes. Entre ellas había una mujer que se llama Lidia. Y había mujeres y ella abrió su casa para que se reuniese en su casa. La iglesia que Pablo está escribiendo, una iglesia pequeña, una iglesia que consiste de gente griegas, tiene mujeres que son fuertes en el liderato, y Pablo le escribe a ellos porque ellos se convirtieron de amar a los ídolos a amar a Dios, al único Dios. Ellos eran gente que servían a sus placeres y a idolatrías y la corrupción del mundo. Entonces, y ahora ellos tuvieron un encuentro con Cristo de una forma bien impactante. Es tanto que ellos, su conversión y su transformación es tan completa y es tan obvia que toda la gente en esa región se ha dado cuenta que la iglesia de Tesalonicense es una iglesia poderosa porque consiste de gente que antes eran paganos, antes vivían como querían vivir y ahora viven por una persona que se llama Jesucristo. Y han virado el mundo al revés. Hechos capítulo 17 dice que Pablo y esa iglesia trastornaron el mundo entero. En inglés dice, they turned the world upside down. Esta iglesia de ex paganos ahora son fervientes seguidores de Jesucristo. ¿Cómo ellos llegaron a ser cristianos? ¿Cómo ellos llegaron a salir de la idolatría y ahora servir a Jesucristo? El carpintero, el fracasado, el crucificado. ¿Qué ocurrió? ¿Qué pasó? Donde esto llegó a ser una transformación completa y obvia para la comunidad. Primera de Tesalonicenses nos da la descripción más pura y más cruda de lo que era el cristianismo desde su comienzo. Antes de la práctica religiosa que se desarrolló a través de los siglos, antes de toda esa asimilación a la cultura, nosotros vemos el mensaje de Cristo en esta carta que invadió y transformó el imperio romano en su pura forma. Vemos aquí un mensaje que transformó y trastornó el mundo conocido, que se regó como un fuego, que amenazó la estructura política, que retó el status quo, que intranquilizó tanto a los paganos como a los super religiosos. Usted en alguna ocasión ha visto una botella para limpiar. Yo nunca limpio porque yo tengo gente que me limpia. Tengo 2 hijos que limpian en la casa. Me saca la basura, me corta la grama. ¿Y para qué yo limpiar si tengo 2 hijos? Que hagan algo en la vida, que aprendan a sudar. Entonces hay cosas, hay botellas que tenemos que dicen no se use a máxima capacidad, sino diluirlo con agua primero.
Es tan fuerte ese producto que necesita ser diluido con agua. Pero yo quiero dejarles saber que 1 Tesalonicenses no está diluido de ninguna forma. Es la forma poderosa, el mensaje cristocéntrico que se comenzó a predicar desde cuando Jesús murió y resucitó. Y por eso trastornaron el mundo. ¿Qué podemos aprender? Número 1. Tercer punto. La persona cristiana, hay 5 características. Primero que vemos en este pasaje. Número 1. La persona cristiana es escogida por Dios. Mira lo que dice el verso 4. Dice, hermanos amados de Dios. Habla como familia. Ellos antes ni se conocían. Pablo antes de llegar allá, yo antes de llegar aquí 15 años atrás, yo no conocía a ustedes. ¿Right? Algunos sí, algunos lo conocían desde el 90. Pero en general no conocía a la mayoría de ustedes. Pero hay algo que nos une a nosotros. Que aunque venimos de diferentes denominación, trastornos, etnicidades, nacionalidades, hay algo que cuando nos unimos, nos consideramos hermanos y hermanas. Especialmente si usted vive en ciertos lugares donde no hay hispanos, por ejemplo. Yo viví en un lugar en Texas y no había tantos hispanos. Y cuando yo vi un hispano, muchas veces no era boricua, no era cubano, era de Centroamérica. Yo, hermano, ¿cómo está? Y nos abrazamos como si nos conocíamos. Y compraste producto. ¿Dónde está el producto Goya? ¿Tiene Goya? Hay tanta, la malta que me hace falta. Yo necesito la malta. El cocorrico. Los gandules. ¿Usted sabe lo que yo digo? Que uno se conecta. Hay otra gente de otra cultura y uno no se conecta. Pero cuando uno ve la gente nuestra, uno se regocija. Uno empieza a hablar español, aunque la gente no quiera que le hable español. ¿Qué le importa? Nosotros estábamos aquí primero que ustedes. Y uno dice todas estas cosas. No a ellos, sino entre nosotros. Asimismo, Pablo está escribiendo esta iglesia que con poco tiempo él levantó una congregación de casa y ahora le escribe el primer escrito que tenemos de todo el Nuevo Testamento. Y él dice, hermanos y hermanas, amados de Dios, somos familia. Y dice, sabemos que Él los ha escogido. Lo primero para ser cristiano es que usted no escoge a Dios, Dios es que le escoge a usted. Hay gente que dice y testifica, yo me recuerdo cuando yo encontré al Señor. I remember when I found the Lord, como si el Señor se había perdido. El que estaba perdido era usted, no el Señor. Me recuerda al hermano Charlie acerca de Forrest Gump. ¿Se recuerda Forrest Gump en 1993? La película que el lieutenant le pregunta a Forrest, have you found Jesus? ¿Encontraste a Jesús? Y Forrest le contesta inocentemente, no sabía que tenía que encontrarlo, que buscarlo. No sabía que tenía que buscarlo. I didn't know how to find him. Nosotros entonces afirmamos que la salvación no es algo que usted escoge, sino es la gracia soberana, the sovereign grace of God. Irrelevante a su contribución, a su fe o no fe, Dios es el que nos salva a nosotros. Dios es el que nos acepta. Usted no acepta a Cristo, Cristo no acepta a nosotros para que usted pueda aceptar a Cristo. Nosotros afirmamos que la salvación comienza con Dios y no en nosotros. Nosotros afirmamos que Dios es que nos escoge y entonces es que nosotros tenemos la capacidad de tener fe. Nosotros afirmamos que la salvación es toda gracia, todo Dios y todo el tiempo. Y no hay nada ni nadie que nosotros podemos añadir para contribuir a nuestra salvación. Por lo tanto, ser cristiano, el primer punto es que Dios nos llama y nos escoge, nos acepta a nosotros personalmente para salvación y para servicio. Y no tiene nada que ver con obras de mérito ni logros personales. Simplemente es la pura y gratis gracia de Dios. ¿Cuánto dice amén? Eso es una buena noticia, porque cuando lleguemos al cielo, nadie puede decir, mira lo que yo hice, mira la lista que yo hice, mira lo que yo logré. Sino todos vamos a decir, estamos aquí, gloria a Dios, por la pura gracia y la misericordia del Señor. Segundo, lo segundo que este pasaje nos dice acerca del cristiano y la cristiana
es que responde al evangelio. Verso 5 dice, porque nuestro evangelio les llegó no solo con palabras, sino también con poder, es decir, con el Espíritu Santo y con profunda convicción. Reina Valera dice, en plena certidumbre. Como bien sabe, estuvimos entre ustedes buscando su bien. Por lo tanto, después de la elección de Dios, lo que encontramos es que la elección de Dios se hace eficaz, se hace efectivo, se hace real en nuestra vida a través de la predicación del mensaje del evangelio. Por lo tanto, uno puede tener toda la homilética. ¿Sabe lo que es homilética? Cómo es predicar. La hermenéutica, cómo estudiar la Biblia. Usted puede tener toda la homilética, hermenéutica, toda la oratoria del mundo. Usted puede ser el mejor predicador o predicadora del mundo. Pero lo que nosotros necesitamos no es hermenéutica ni homilética. Lo que necesitamos un poquito más de rodillética. Necesitamos nosotros más de Espíritu Santo. El Espíritu Santo es que transforma vida. Usted puede tener la labia más grande del mundo y eso no cambia vida. El mensaje es cambiado a través de la convicción profunda del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es que nos transforma. Sin el Espíritu Santo es simplemente palabras. El Espíritu Santo es que hace la predicación, palabra de Dios. Usa un instrumento imperfecto para transmitir su mensaje al pueblo. Dios usa gente imperfecta, usa iglesia, usa nación, Israel, usa gente para transmitir su mensaje teológico y profundo y espiritual a su pueblo. Por lo tanto, ser cristiano o cristiana es una persona que es elegida, llamada por Dios y responde al mensaje del evangelio de Jesucristo. Ahora, usted piensa que cuando usted se hizo cristiano, ¿right? Usted hizo un acto, algunos de ustedes, otros no saben, ¿no? Todos han estado en la iglesia toda su vida. Usted piensa que quizás fue una decisión personal, que usted fue que hizo ese paso. Pero en realidad fue el Espíritu Santo que puso una profunda convicción. ¿Escuchó esa frase? Una profunda convicción de nuestro pecado y de nuestra necesidad de correr a la cruz del Calvario y de abrazar a Jesucristo en la cruz, de reconocer que usted y yo necesitamos del Señor. Es el Espíritu Santo que es el magnetismo que nos trae a la cruz. Aunque usted pensó que usted lo hizo. Usted dice, yo acepté a Cristo y Dios dice, antes de la fundación del mundo, ya yo le escogí. Ya usted y yo fuimos predestinado. Eso es bien presbiteriano. Eso no es elección, predestinación. Eso es muy calvinista. Pero Dios nos llama a nosotros y nosotros respondemos en gratitud a Dios. Nosotros hacemos lo que hacemos. Venimos a la iglesia, leemos la Biblia, no porque eso nos acumula puntos para ir al cielo, sino en gratitud a Dios. Porque Dios ha sido tan bueno con nosotros. Y nos ha cambiado, nos ha perdonado nuestros pecados. Número 3. Ser cristiano o cristiana es considerar a Cristo como infinitamente más valioso que el sufrimiento terrenal. Fíjese el verso 6, lo que dice. Ustedes se hicieron imitadores. Es una buena palabra de seguidor. Se hicieron imitadores nuestros y del Señor cuando, a pesar de mucho sufrimiento, la palabra griega ahí, severo sufrimiento. Reina Valera dice, a pesar de gran tribulación, recibieron el mensaje con la alegría que infunde el Espíritu Santo. ¿Vieron el Espíritu Santo otra vez? Este mes que estamos hablando de Espíritu Santo, desde Pentecostés. El Espíritu Santo fue que infunde alegría y gozo en nuestro corazón. La tercera característica le puede sorprender a alguna persona acerca de cristiano es que estas personas en Tesalónica tuvieron que lidiar con mucha presión cultural y familiar. Ellos dejaron sus ídolos. Muchas de esas personas les llamaron a los primeros cristianos ateos. ¿Sabe por qué? Porque no eran patrióticos, no apoyaban los dioses de Roma. Y porque no apoyaban esas fiestas o esas costumbres, la gente llamaba a los cristianos ateos. Y muchos de ellos tenían que lidiar con la frustración y la presión de su familia.
La palabra a pesar de mucho sufrimiento, a pesar de significa presionado a un límite, presionado hacia un límite. Significa que esta persona se sentía like under your thumb, cuando alguien está debajo de su dedo, cuando uno quiere mantener a una persona aplastada. Entonces el autor está diciendo, ustedes se hicieron imitadores nuestros y del Señor cuando a pesar de sentirse aplastado por mucho sufrimiento, la gente pensaron que usted estaba loco o loca. Pensaron que su vida de seguir a este carpintero era irracional. No era una decisión popular ser cristiano al principio. Y vemos entonces que él dice, pero recibieron a través del Espíritu Santo el mensaje con alegría. Con alegría. Usted sabe que eso se ve quizás más palpable, tangible en otras culturas y otras sociedades. Aquí estamos muy acostumbrados. Vinimos a la iglesia si nos da la santa gana. Vinimos y nos quejamos si no hay aire acondicionado suficiente. Si el pastor predica mucho, si se canta de esta forma o himno contemporáneo, nosotros vinimos con muchas expectativas. Pero hay lugares como hemos ido en otras partes del mundo y en Boca Chica, por ejemplo. Cuando ellos van a la iglesia durante la semana, ellos viven una vida extremadamente en pobreza. Ellos viven una forma que usted y yo no podemos ni imaginarnos, como 100 años atrasados. Pero cuando ellos vienen a la iglesia, ellos se visten para la iglesia. Ahora, usted puede venir como quiera, no importa quién eres o de dónde viene. Pero yo estoy diciendo cómo ellos miran, ellos viven todos los días bajo una presión de pobreza o bajo una presión de burla o desprecio en su vida, en su familia. Pero la iglesia es el domingo que ellos se visten lo mejor. ¿Por qué? Porque ese es un oasis de bendición en medio de su situación desesperante. Todos los días para ellos es una bendición porque nosotros lo tomamos por centavo. Nosotros asumimos que vamos a mantener e ir a Publix y tener toda la comida que queremos cuando queremos. Pero hay gente en esta vida que aprecian ese día, aprecian ese domingo porque es especial en medio de un mundo que lo está presionando y aplastando en el piso. Hermanos y hermanas, Jesús nunca llama a nadie a seguirlo de manera a modo de prueba, trial basis. ¿Sabe lo que es trial basis? Cuando usted compra un producto y si no le gusta le dan 30 días de garantía. Y hay personas que predican o hablan o iglesias, venga, prueba a Cristo como si fuese una vitamina nueva. Y si viene el problema matrimonial que tenía, se va a resolver. Mentira. Sus hijos se van a enderezar. Mentira. Más cabezones va a ser quizás. Su esposo, ese sinvergüenza, quizás sea transformado. Su esposa, esa no voy a hablar más. Me voy a poner en problemas. I should stick to the script. Yo debo mantenerme aquí, no desviarme. En el primer culto lo hice así, así, y ahora me estoy desviando. ¿Qué yo estaba hablando? A try and error. Esto no prueba a Jesucristo. Dietrich Bonhoeffer, que yo le dije que prediqué en una semana atrás, el alemán que a la edad de 39 años Hitler nunca se olvidó de él y lo mató. Antes la guerra estaba perdida y lo quiso matar como quiera. El teólogo Dietrich Bonhoeffer escribió antes de morir y dijo lo siguiente. Escuchen bien, este es de un mártir que dio su vida, que no simplemente habló de Jesucristo, sino está dispuesto a morir por Jesucristo. Y él dijo, cuando Cristo llama a una persona, Él lo invita a venir y a morir. When Jesus calls a man, He bids him come and die. Es una cita famosa. Si usted no ha escuchado esa cita, usted necesita saber quién es Dietrich Bonhoeffer. Y él lo que nos está diciendo, ser cristiano es continuar en la fe, seguir a Jesucristo, especialmente cuando las cosas nos van mal. Especialmente cuando estamos bajo presión. Especialmente cuando el mundo se nos está cayendo encima. Ese no es el momento de mirar hacia atrás. Ese es el momento precisamente que tenemos que acudir a Jesucristo y seguirle fielmente. Esa es la cruz que nosotros tenemos que tomar en nuestra vida y seguirle continuamente.
Hace 2 años atrás, exactamente junio 17, en este mes, ocurrió un masacre en una iglesia africana-americana en Charleston, South Carolina. Había una iglesia AME, una iglesia africana metodista episcopal, una iglesia primordialmente africana-americana, una de las iglesias más antiguas que tenemos en toda la nación. Esa iglesia, un miércoles, se reunieron un grupo de 12 personas en un estudio bíblico. Y ellos, siendo todos africano-americanos, vieron que un joven de 21 años entró, un joven blanco. Y ellos recibieron a ese joven, lo abrazaron, lo saludaron, lo sentaron, hicieron el estudio bíblico, incluyeron al joven en ese estudio. Y antes de concluir el estudio bíblico, ese joven vino para atrás y mató a 9 personas, incluyendo el pastor. 3 de ellos sobrevivieron. Eso ocurrió junio 17, 2015. ¿Y sabe qué? Eventualmente cogieron al joven, Dylan Roof, lo cogieron, lo llevaron, lo arrestaron. ¿Y sabe lo que hizo miembros de esa congregación y familiares que acababan de escuchar que su ser querido y su pastor famoso, ¿no? una iglesia reconocida, conocida por su activismo en la comunidad, desde Martin Luther King Jr. hasta el presente, fueron a ver a ese joven? Y si usted ve el video en la televisión o en YouTube, cuando ellos se presentaron, había un cristal, y en vez de ellos hablar de violencia y de amargura y de odio, usted debe escuchar las palabras de su familia, diciéndole: yo te perdono por Jesús. Te perdono en el nombre de Jesús. Hay gente, hermanos, que yo tengo que confesar que son más cristianos que Carmelo Mercado. Porque yo creo que eso ocurrió inmediatamente. No estoy hablando meses después. Eso fue la respuesta de esta congregación. A pesar de sus lágrimas y su dolor, ellos pudieron perdonar porque recibieron el ejemplo de Jesús, el Maestro. Y eso solamente lo hace el Espíritu Santo. Esta gente, a pesar de mucho sufrimiento, dice Pablo, su dedo presionado, aplastado, dice, recibieron el mensaje con la alegría que infunde el Espíritu Santo. ¿Qué es un cristiano? El pasaje nos dice el número 4, en el verso 7 y 8. Dice: de esta manera se constituyeron en ejemplo para todos los creyentes en Macedonia y de Acaya. Partiendo de ustedes, el mensaje del Señor se ha proclamado no solo en Macedonia, en Acaya, sino en todo lugar. A tal punto se ha divulgado su fe en Dios que ya no es necesario que nosotros digamos nada. ¿Qué significa esto? Alguien cristiano es una persona cuya vida ha sido genuinamente cambiada por Jesús. Y es tan evidente su cambio que otras personas se dan cuenta. Otras personas se fijan y prestan atención. Esta iglesia, la palabra ejemplo en griego es tupos, ¿right? Y eso significa una impresión dejada cuando uno pone un metal debajo de un lodo de clay. Y el clay se convierte entonces y toma la impresión de metal que ha sido impresionada encima de ella. Por lo tanto, aquí está diciendo el secreto más grande de nosotros hablar, impactar al mundo. ¿Sabe cuál es? Que nosotros podamos dar con nuestro ejemplo lo que significa ser una vida cambiada. Ese es el mejor testimonio, la mejor predicación del mundo es lo que nosotros dejamos como ejemplo a otras generaciones. Jesús vio un atormentado, una persona que tenía literalmente cadenas, que maldecía y nadie podía controlarlo. Su papá, su familia lo abandonaron, estaba en una cueva. Y Jesús, en Marcos capítulo 5,
está pasando una barca, se sale de la barca. Nadie quería hablar con este joven. Es como cuando usted ve a una persona deambulante y lo ignora. Cuando usted ve a una persona atormentada y usted no le hace caso, no tiene tiempo para eso. Pero Jesús fue directamente a ese joven, lo liberó, lo sanó. Literalmente sus cadenas fueron dechazadas. Y ¿sabe lo que? El joven le preguntó a Jesús, ya que está sano, ya que se siente aliviado, ya no está en esa psicosis, esa tortura mental. El joven le dice, Jesús, yo quiero seguirte. ¿Y sabe lo que Jesús le dice? Marcos 5. Le dice, quédate en tu casa y dile a tus amigos y tu familia lo mucho que el Señor ha hecho por ti. Dile a tu familia y a los demás. Dios nos llama a nosotros a que seamos misioneros, no en otros países, que está bien, pero también aquí, que comencemos a seguir a Cristo en este momento en nuestra vida y demostrar la diferencia que hace Cristo. Por eso dice en el verso 8, se ha divulgado su fe. Reina Valera dice, se ha extendido. La palabra original de divulgar significa cuando uno da un golpetazo a un platillo, a un címbalo. Cuando uno da un platillo que resuena el ruido. Y él está diciendo su fe, su transformación, el cambio que Cristo ha hecho en su vida ha sido de tal manera que resuena por todo el imperio romano. No tenemos ni que hablar de eso porque ustedes han sido extraordinarios. Ustedes recibieron el evangelio con alegría a pesar del dolor que estaba pasando. Y ahora ustedes lo viven y la gente se dan cuenta. Por lo tanto, un cristiano, una cristiana, una persona que su vida ha sido cambiada y que eso ayuda a cambiar a otras vidas. A hacer y a seguir a Jesucristo donde quiera que Jesús le dirija. Donde quiera. Número 5. Un cristiano o cristiana es totalmente entregada o entregado a Jesús. Mira lo que dice el verso 9 y 10. Ellos mismos cuentan, Pablo escribe, de lo bien que ustedes nos recibieron y de cómo se convirtieron a Dios dejando, Reina Valera dice abandonando, dejando a los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero y esperar del cielo a Jesús, su Hijo, a quien resucitó, que nos libra de castigo venidero. Fíjese bien, ese texto, 2 versos, nos habla de 3 cosas: pasado, presente y futuro. El pasado, ellos abandonaron los ídolos. Segundo, ellos presentemente sirven al Dios vivo y verdadero. Y tercero, en el futuro, ellos esperan a Jesús que un día regresará. Y esa es la fe cristiana, hermanos y hermanas. Pasado, presente y futuro. Lo que Dios hizo con nosotros nos cambió de nuestra idolatría, de cómo éramos, nuestro egoísmo. Porque muchos de nosotros no adoramos ídolos, pero nos adoramos a nosotros mismos. Nosotros adoramos el dinero. Nosotros adoramos el materialismo, el materialitis, como yo lo llamo, stuffitis. Right? Nosotros, we like stuff. Y eso es nuestro ídolo, nuestro enfoque. Y esa era nuestra vida pasada. Pero ahora servimos al Dios vivo y verdadero y esperamos el retorno de Jesucristo. Yo no juego cartas, pero aquello sin jugar para ganar dinero. Pero si usted juega cartas, llega un momento que usted tiene que tomar decisión. Usted no puede jugar cartas y siempre mantener las cartas. Usted tiene que tirar. Usted tiene que, si está bien, usted gana. Y si está mal, usted pierde. Usted tiene que tomar un riesgo. Y la vida cristiana, Dios nos llama a nosotros que usted no puede ser y mantener las cartas siempre. Usted tiene que tomar un paso, una decisión que lo hace a través del Espíritu Santo en gratitud por lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Un cristiano es una persona que ha sido elegida por Dios. ¿Cuánto dice amén? Es una persona que se requiere escuchar y responder al Evangelio. Dios nos acepta a nosotros antes de nosotros aceptar a Dios. Un cristiano, el cristianismo nos dirige a reconocer a Cristo como la mejor relación del mundo. Que me cueste lo que me cueste, yo voy a seguir a Jesucristo. Un cristiano o cristiana resulta en una vida cambiada de tal manera que otras personas quieren ser cambiadas.
Un cristiano o una cristiana es una persona devota completamente y entregada a Jesucristo. En Jersey City, donde yo nací y me crié, había una iglesia, había un señor que la comunidad lo conocía porque es un poquito loco. Le faltaba un poquito de tornillo. Usted conoce gente que son cristianas, pero le falta un tornillo. No mire a la persona a su lado, pero esta persona entraba por la iglesia y decía, Jesús, tú eres mi amor. Pero no lo hacía en un contexto como de adoración. Estábamos orando, solemnidad, y viene alguien gritando, Jesús, tú eres mi amor. Y brincaba la gente. La gente se asustaba. Por eso mucha gente pensaba que le faltaba un tornillo, porque no tenía como contexto, balance, cuando alabar a Dios. Pero el muchacho era flaquito. Yo ni sé el nombre de él. Lo único que yo sé de él era el hermano, Jesús, tú eres mi amor. Y esa persona, aunque no reconozco su nombre, reconozco su pasión, su enamoramiento con Jesús. Y cuando por fin, pudimos, un grupito de 2 o 3 personas que nos atrevimos a acercarnos a él para conocerlo, pudimos ver por qué él estaba tan comprometido por Jesús. Porque Cristo lo había rescatado de una vida horrible en la adicción de droga, una vida perdida, y ahora él estaba tan agradecido que eso era lo que le expresaba de lo profundo de su corazón. ¿Usted conoce gente que se sienten así, confundidas? Yo he pastorado o he aconsejado personas que vienen y dicen, ¿cómo yo puedo tener más fe? Yo no estoy seguro si yo soy cristiano o cristiana. Bueno, si usted se mira a sí mismo como el criterio de lo que es cristiano, usted se va a sentir bien decepcionado. Si usted se mide como, ¿qué es lo que un cristiano es? Se mide su fracaso o su éxito, eso no es el criterio. Lo que usted tiene que hacer es mirar a Jesucristo. Él es el enfoque, Él es el criterio, Él es la persona que nosotros tenemos que acudir para realmente saber si estamos siguiendo sus pasos. Tenemos que mirar más allá de nosotros y mirar a un Cristo, a un Jesús que abrazó a los niños, mientras que antes los niños eran simplemente propiedades y a nuisance, miniature adults. Jesús respetó a las mujeres, mientras que antes se consideraban segundas ciudadanas. Y Jesús trató a todas las mujeres. Mira, todas las acusaciones que le hicieron a Jesús, ninguna fue de cómo él trató a las mujeres. Todo él trató a las mujeres con respeto. Jesús nos llama a los cristianos y cristianas que rechacemos y que denunciemos la violencia doméstica. Que nosotros aprendamos a comunicarnos con respeto. Que nosotros aprendamos no solamente decir aleluya aquí en la iglesia, sino en nuestra casa. Nosotros vivir una vida de integridad. Y esto es un proceso. Ninguno de nosotros, nuevamente, si usted se mide a sí mismo, usted se va a sentir como yo. Nos sentimos confundidos, nos sentimos fracasados. Pero usted se mide a Jesús, cómo Jesús trató a los niños. Cómo Jesús respetó a las mujeres. Cómo Jesús amó a los enemigos. Cómo Jesús perdonó en la cruz. Cómo Jesús escogió discípulos de diferentes ideologías políticas. Cómo Jesús elevó la humanidad. Cómo Jesús jangueó es una palabra, Camelo, jangueó con los pecadores, con los bebedores, con los pobres, con los oprimidos. Cómo Jesús fiestó con los publicanos, los recaudadores de impuestos y con las personas consideradas en el mundo sexualmente impuras. Esa fue la gente que Jesús se asoció, que Jesús se sintió más cómodo con ellos que los mismos líderes religiosos. Cuando nosotros miramos que es un cristiano, no se mire a sí mismo, ni mire a Carmelo Mercado. Yo hago así, mire allá la cruz. Ahí la cruz. Él es nuestro seguidor, nuestro ejemplo, nuestro líder. Que Dios nos dé a nosotros la capacidad de reconocer que ser cristiano no es ser presbiteriano o de otra denominación. No es ser hispano, no es ser religioso, no es pertenecer a la iglesia. Es ser como la iglesia tesalonicense, que amaban los ídolos y abandonaron los ídolos y se convirtieron al Dios vivo y verdadero y recibieron con alegría el mensaje puro de Jesucristo. Que Dios nos ayude a meternos de cabeza con Jesucristo, a que otro pueda por fin ver en nosotros y experimentar y disfrutar lo que significa
seguir los pasos del Maestro. Oremos. Amado Dios, en el nombre de Cristo, venimos ante ti, Señor, porque reconocemos que en nuestra humanidad, nosotros en muchas ocasiones, tanto a nivel personal como a nivel colectivo y universal, hemos fallado en seguir las pisadas del Maestro. Señor, quizá hemos dado un mensaje distorsionado de lo que significa ser cristiano o cristiana. Quizá hemos prometido cosas fantásticas e irreales simplemente para que otros vengan y se sientan cómodos o entretenidos. Y nos olvidamos, Señor, como Dietrich Bonhoeffer nos enseñó, que Cristo nos llama a venir y a morir. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús.